permanece en Jesús y dará fruto. Lo voy a leer otra vez. Este es Jesús hablando. No un apóstol, no Pablo. Jesús mismo dice: yo soy la vid. Y recuerde que Jesús siempre hablaba en parábolas. El Señor aquí está escogiendo algo que tú y yo conocemos, algo que los discípulos conocían, donde en ese tiempo habían viñas, habían sembrados, donde habían árboles de uva. Y el Señor dice: yo soy la vid, que quiere decir el árbol, el tronco, la raíz de este árbol de uva. Y dice: yo soy la vid verdadera. Si el hombre busca algo en la vida, es tener paz, gozo. Y el hombre busca cosas en el mundo. Todos nosotros estábamos en el mundo buscando placeres, buscando dinero, buscando cosas que nos nutrieran y nos llenaran, los cuales eran falacias, mentiras. Pero Jesús aquí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo quiero que mientras yo voy explicando y hablando de esto, usted piense en su mente y se imagine ese árbol. Y ese árbol es Jesús. Un árbol que tiene ramas, un árbol que tiene frutos. Y entre ese árbol, entre ese huerto, Jesús dice: mi Padre, Dios, Yahweh, Jehová, es el labrador. O sea, el que se encarga de atender ese árbol, esa vid. Y dice Jesús: todo pámpano o toda rama, que es la misma palabra, que en mí no lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos los pámpanos. Usted y yo somos las ramas. Y Jesús aquí está declarando y está diciendo que para nosotros poder vivir y subsistir, tenemos que estar conectados a la vid. Si usted agarra una rama y la desprende del tronco del árbol, ¿qué pasa? Se muere. Porque la rama en sí no tiene vida. La rama en sí no lleva fruto. La rama por sí sola no puede hacer nada. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos en este momento que Él está para partir, para ir a la cruz y luego morir y resucitar, y que desde allí ellos nunca más iban a ver a Jesús físicamente, sino que lo iban a ver tal vez en visiones o como el Señor se le presentaba. Pero ya Jesús había terminado para ese tiempo su ministerio. Ahora Él le dice a ellos: ustedes quieren permanecer en mí, ustedes quieren permanecer en la vida eterna, tienen que estar conectados a mí todo el tiempo. Y mi Padre, que es el labrador, si alguno de ustedes no lleva fruto, lo va a cortar. Y yo he visto eso. ¿Cuántos cristianos, jóvenes, personas que tú dices: pero ese muchacho estaba en la iglesia, ¿qué pasó? Y de un momento a otro se tiene un problema, un accidente o algo, y es cortado. ¿Por qué? Porque no llevaba fruto. Cuando una persona siembra, es para tener un beneficio, es para tener un fruto. Dios plantó este planeta, esta tierra, con los seres humanos para que dieran frutos. Jesús, cuando viene a la higuera, le dice, buscando fruto, buscando higos para comer, le dice: nunca más se dé de ti fruto. Y la maldijo y se secó. ¿Por qué? Porque el punto del árbol es que produzca fruto. Todo en la vida es un beneficio. Y el mismo Dios no se queda fuera de decir: ok, te he plantado, tú como cristiano, tú como mi hijo, te he rescatado, te he injertado en Cristo Jesús cuando tú no estabas en el camino, y ahora quiero que produzcas frutos. Y Jesús aquí da una palabra muy fuerte, donde esto causa, no sé usted, pero en mí causa temor.
reverencia a Dios, cuidado de mi salvación, de que debo preocuparme de producir frutos. La cosa es que no soy yo que lo produzco. Yo como rama, lo que yo tengo es que permanecer conectado. Eso es lo que Jesús me está diciendo. Permanece conectado, porque yo soy lo que nutre la rama. Yo soy la vid verdadera, el que nutre, el que suple, el que sustenta el fruto en esa rama. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, cuando tú produces frutos, cuando tú produces algo para Dios, entonces el Padre se alegra. Entonces el Padre viene y, aleluya, y te limpia para que lleves aún más. ¿Cuántos saben que hay insectos que es cuando nace el fruto o la rama o el árbol está creciendo, los insectos vienen porque quieren alimentarse o de las hojas o del tronco o del mismo fruto que está en el árbol? ¿Cuántos saben, aleluya, que esto es algo normal y natural cuando tú siembras? Y el Señor está diciendo, cuando tú llevas fruto, mi Padre te va a podar y te va a limpiar. Hay cosas en nosotros que deben ser limpiadas. Hay cosas en nuestra vida que deben ser podadas. Incluso hay ramas o árboles que muchas veces se le cortan las mismas hojas para que la mata o el árbol no tenga en esas hojas, darle nutrición a esas hojas, sino que vaya el fruto. Entonces tú la podas para que mucha energía no se gaste en esa hoja, sino que vaya al fruto. Y así mismo el Señor está diciendo, mi Padre, cuando ve que la rama da y produce fruto, entonces la va a limpiar más, le va a quitar ciertas hojas, ciertos insectos, ciertas cosas que estorban para que haya espacio para llevar aún más fruto. O sea que si doy un ramo de uva como tronco, como rama, el Señor entonces me va a dar más espacio, me va a limpiar más para que lleve más fruto. Y esa es la vida cristiana. Usted no puede estar aquí como cristiano, como hijo de Dios, años y años y años ocupando un asiento. Usted debe producir fruto y Dios así lo va a limpiar para que usted lleve más. Yo recuerdo que yo empecé en la iglesia como un miembro cualquiera. Y estaba allí. El pastor me decía, canta, y yo cantaba. Luego me ponía a predicar y yo predicaba. Y poco a poco me fue dando responsabilidades. Luego me sacó a las calles a predicar y empezamos a predicar. Me empecé a desarrollar en las calles, predicando la palabra, hablando el evangelio. Me daba temor, me daba miedo. Muchas veces decía palabras que no estaban bien, pero lo hacía. Y con la práctica y la práctica y la práctica fui avanzando. En otro momento me dijo, te voy a hacer diácono. Me hizo diácono de la iglesia. Y empecé entonces a ejercer, aleluya, mayor autoridad y a crecer hasta que me ungieron como pastor. Y de aquí vamos para más. Yo quiero ser limpiado para llevar más fruto. Yo quiero ser capacitado para llevar más fruto. Mientras más fruto llevo, más el Padre está contento conmigo y me va a limpiar más y más. El mismo Señor Jesucristo aquí le dice algo. En el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra de Dios, sus mandamientos, me limpian. ¿Cuántos de nosotros, y me pongo yo como ejemplo, andaba en el mundo haciendo todo tipo de tretas y cosas extrañas, hablando mentiras, robándole al prójimo, haciendo cosas que no eran buenas, que no eran correctas? Pero cuando vengo al evangelio y vengo a Cristo y empiezo a estudiar la palabra de Dios, cosas que yo hacía, que creía que eran normales, ahora el Señor me dice, no robarás. Entonces no robo. La palabra me limpia. Me cortó una hoja,
me cortó algo que no le agradaba al Padre para entonces yo producir fruto. Hablaba mentira, me era normal. Hablar engaños para defenderme, para, aleluya, adquirir beneficios del gobierno. Y cuando vi entonces que la palabra dice, aleluya, no hurtarás, entonces dejé de hacer esas cosas. Cosas que hacíamos, cosas que en el mundo eran normales. En mi familia era normal que tú tuvieras tu esposa, pero tuvieras más mujeres. Eso era algo normal, que incluso te decían, tú eres el hombre, porque tú tienes unas cuantas. Cuando escuché la palabra que el Señor me dice, no adulterarás, el matrimonio es para siempre, es uno solo. Gózate con la mujer de tu juventud. Entonces dije, espérate, tengo, aleluya, que obedecer a mi Señor. Y en la obediencia a su palabra, entonces soy limpiado. ¿Cuánto andábamos nosotros en el mundo? Haciendo party, emborrachándonos, haciendo todo tipo de cosas. Y cuando entonces vemos en las escrituras que el Señor dice, no hagan estas cosas, eso es lo que nos limpia. Yo sabré y usted sabrá qué tan limpio usted está de acuerdo a su obediencia al Señor. Hay gente que escucha la palabra de Dios y dice, esto sí, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer, pero esta parte no me conviene. Esta parte no me gusta. Esta parte como que yo no la puedo llevar. Cuando la Biblia te dice, no seas chismoso, no hables por detrás de las espaldas de tu hermano, no causes pleito, no infundas pleito entre los hermanos. Aleluya, entre tantas cosas y tantos mandamientos que hay en la palabra del Señor. Y el Señor nos dice, no lo haga. De esa manera entonces somos limpiados, libres de esas cosas, y podemos entonces llevar mucho más fruto. Nosotros hacíamos todas estas cosas. La palabra de Dios, que es como un agua que nos lava, nos limpia. El mismo Señor le dice a ellos, ya ustedes están limpios. El Señor vino a corregir muchos errores que ellos tenían. Ellos eran judíos, habían estudiado la ley, pero el Señor vino a revelarle un reino mayor, una revelación mayor del Padre, por la cual ellos deberían seguir. Y a nosotros también, a través de las Escrituras, nos la enseñó, para que usted y yo la obedezcamos y la sigamos. ¿Usted quiere estar limpio? ¿Usted quiere andar justamente en el reino de Dios? La palabra de Dios es la clave. Obedézcala, practíquela, obre en ella. Para esto usted tiene que estudiarla. Aquí en la iglesia es muy poco lo que yo podría decir, o lo que yo tengo el tiempo para enseñarle. Usted tiene que introducirse en las Escrituras, estudiarla, leerla, y cuando usted vea lo que Jesús dijo que haga, hágalo. No lo cuestione, no digas que no lo entiendo, practíquelo. Si el Señor dice no robe, todo lo que tenga que ver con robo, cancélelo en su vida. Si la Biblia dice, aleluya, que no le hagas mal a tu prójimo, que ames a tu prójimo como a ti mismo, de la forma que tú quieres ser tratado, trata al otro. De la forma que tú quieres ser amado, ama al otro. Y eso cuenta para todos los seres humanos. El Señor incluso dijo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Al que me quiere hacer daño a mí. Esto es uno de los mandamientos que más chocan. ¿Cómo yo voy a amar al que me quiere el mal para mí? ¿Cómo es posible eso? O mucha gente dice, ¿cómo voy a amar a quien yo no conozco? Yo puedo amarte sin conocerte. El amor no es simplemente un sentimiento, es una acción. Si yo te veo en necesidad, yo no tengo que conocerte para darte algo para tu bien. Si yo te veo desnudo, yo puedo cubrirte. Si yo te veo que tienes hambre, yo puedo alimentarte. Si yo veo, aleluya, que tú tienes una necesidad, que tú, vamos a decir ahora mismo, en las guerras que existen, los israelitas practican eso, ¿sabían? A sus propios enemigos, muchos de ellos quedan heridos y ellos mismos los llevan al hospital para que sean sanados. Y ellos, muchas veces, esas personas que están allí, los maldicen estando heridos, y le dicen todo tipo de malas palabras. Tú, judío, perro, hijo de no que sé qué.
y ellos lo llevan para darle el sustento, porque es un ser humano. Ese es el llamado que tenemos nosotros, de hacerle bien al que nos hace mal. Jesús dijo de bendecir a los que nos maldicen. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Eso es lo que nos limpia, obedecer su palabra para que llevemos más frutos. No escoja simplemente lo que a usted le conviene y lo que usted quiere. Todo el consejo de Dios, practícalo. Y sabemos que así como dice la palabra, mientras más tú eres limpiado, más frutos lleva, y mientras más frutos lleva, más el Señor te va a limpiar. La Biblia habla de qué frutos son estos. Y el Señor aquí nos va a hablar un poquito más. En el libro de Efesios habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Las obras de la carne se le ha dicho: robo, maledicencia, fornicaciones, adulterios, herejías, idolatría. Nosotros todos éramos idólatras. Yo adoraba imágenes, y cuando escuché que el Señor no le agrada esto, lo paré. Me limpió. Pero ¿qué son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, todo lo bueno. Ser un hombre manso, una mujer mansa, no iracundo, no gritón, porque tienes el fruto del Espíritu. Para esto fue que Jesús nos dio su Espíritu Santo, porque nosotros no podemos producir esto. En nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacimos, no podemos amar. Yo no podía amar a mi esposa, por eso teníamos problemas de que nos casamos. Yo no sabía cómo, a mí me habían enseñado otra cosa. Pero cuando el Espíritu de Dios entró en mi vida, entonces podía. Porque mi centro ya no era totalmente ella, sino que Cristo, obedecerlo a Él, era mi pasión, mi amor. Y por ende, entonces puedo amar a mi prójimo. El Espíritu Santo es el que produce esto en mí. Él es el que produce los frutos. Mientras yo me mantenga en Cristo, mientras yo me mantenga en Él, podré vivir la vida cristiana. Versículo 4 dice: permaneced en mí. Ese es el consejo que Jesús nos da. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced. Y la pregunta es: ¿cómo permanezco en Jesús? Obedeciendo sus mandamientos. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en él y él permanece en mí. Es una unidad. Es ser uno con Jesús. ¿Tú quieres ser como Jesús y que Él produzca frutos en ti? Tienes que pasar tiempo con Él. Siempre les voy a decir a ustedes, siempre y todos los días, usted tiene que buscar a Jesús. Usted tiene que ocuparse en las cosas de Dios. ¿Por qué yo afano como pastor? Y muchas veces cuando usted falta me siento mal o me preocupa. Cuando una persona a la cual yo entiendo que el Señor me ha asignado y yo veo que no está aquí, me preocupa. ¿Por qué? Porque ocuparse en las cosas del reino y de Dios, venir a la iglesia, asistir a las vigilias, escuchar, estar en oración unánimes, orar todos los días, leer las escrituras, estudiarlas, aprenderlas, es lo que te hace permanecer en Cristo. Cuando tú estás conectado a las cosas de Él, entonces tú puedes tener fuerza espiritual. Pero si tú no permaneces, ¿cómo? En el mundo nosotros tenemos trabajos que muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted se pasa un día entero trabajando y después que usted termina, usted se acuerda: wow, pero hay un Jesús, yo soy cristiano. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Pero hay veces que usted se ocupa tanto en las cosas del mundo que usted se siente como vacío, se siente como desconectado de Dios. Nosotros dormimos
un largo tiempo. Yo no sé cuánto usted duerme, usualmente 6, 7 horas. Y en ese tiempo usted está desconectado prácticamente su conciencia. Y es necesario que usted lo primero que haga, y ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Todos los días Jesús se levantaba de madrugada a conectarse con el Padre, a hablar con Dios, para él escuchar lo que él tenía que hacer todos los días. Y muchas veces a nosotros se nos pasan días sin orar, se nos pasan días sin leer la Biblia, y de esa manera usted se desconecta de Cristo. Poco a poco se va desconectando, poco a poco ya no hay una permanencia. Entonces las cosas del mundo que usted hacía antes, el mentir, el chismear, el ver mucha televisión, las cosas de la carne empiezan a volver, empiezan a resurgir. Usted quiere permanecer firme y tener el fuego y la pasión por Cristo. Ore todos los días, lea la palabra todos los días, envuélvase en las cosas de Dios, venga a la iglesia, comparta con los hermanos. No se ponga a escuchar al fulanito que le habla de problemas, de chismes, de todo tipo de problemas. Hable con gente espirituales que le infundan palabra de Dios. Lo que usted escucha, lo que usted mira por sus ojos, en lo que usted se ocupa, eso es lo que va a ver y producir dentro de usted. Pero si permanece en Cristo, en su obediencia, en su palabra, en las actividades de Dios, Pablo lo dice de esta manera: ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que la vida de nosotros es, donde quiera trato de poner una música cristiana que me hable de Dios. Donde quiera, si veo un canal de YouTube, trato de buscar una prédica, algo que me hable de Dios. Todos los días levantarnos: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad, Dios mío? Cubre a mi familia. Orar, clamar a Dios, conectarte con Él. ¿Para qué? Para que puedas permanecer y llevar fruto. Cada vez que me desconecto es como una rama que se desconecta de la raíz y ya no hay producción, ya no hay vida, se va muriendo. Porque hay gente que está muerto espiritualmente porque dejaron de orar. Yo me acuerdo cuando me descarrié que eso pasó. Yo, lo primero que pasó en mi vida fue que dejé de ir a la iglesia. Y de que dejé de ir a la iglesia, entonces dejé de orar. Y de que dejé de orar, el hombre viejo se activó y ya no había vuelta atrás. Tú no quieres descarriarte, tú no quieres irte al mundo, tú no quieres que muera la vida de Cristo en ti. Tienes que con urgencia desconectarte del mundo y meterte en la palabra, meterte en la oración, coger días separados con Él. Hay momentos que yo siento que mi vida espiritual, como que estoy sintiendo que la carne está muy activa y rápido tengo que ayunar. Tengo que dedicar más tiempo en oración. Tengo que enfocarme más en las cosas de la palabra que en las cosas del mundo. Eso es así. Es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y cuál es la lucha? Quiero permanecer en Él. Porque ya yo he experimentado, ya yo he vivido que cuando me separo de Él no tengo paz, no tengo gozo. Ando con miedo, ando con que el enemigo me está acechando, me quiere hacer daño. Por algún lugar va a entrar porque le he abierto puertas. Ya no estoy orando, no estoy buscando a Dios. Y de una vez tú entras en pánico. Estoy hablando de cosas que yo he vivido y experimentado. Pero cuando usted ora todos los días, cuando usted tiene una disciplina de leer la palabra todos los días, a mí se me hace un poquito más fácil que a ustedes, porque yo tengo una carga como pastor. Yo tengo que darle alimento a las ovejas. Yo tengo que tener para dar. Yo tengo que tener, aleluya, conexión con el cielo para poder ministrar algo a sus vidas. Es una carga, una responsabilidad. Pero cuando no tengo esa responsabilidad, cuando simplemente voy a la iglesia por asistir, muchas veces se me puede pasar un día sin orar. Se me puede pasar un día sin leer la palabra. Un día digo, ya no voy para la iglesia, me siento cansado. Yo no puedo darme ese lujo, yo tengo que estar aquí predicando. Porque tengo un compromiso con Él. Tengo una responsabilidad con Él y eso me forza y me hace tener una disciplina.
Usted quiere permanecer en Cristo, tome esa misma disciplina. Es un estilo de vida. Esto no es una religión. Esto no es, aleluya, un club social. Esto es que yo tengo un compromiso con aquel que me dio vida eterna. Y yo lo amo a Él y Él me ama a mí. Y yo no quiero que nada corte esa relación. Porque desde que me siento desconectado con Él, de Jesús, siento que me muero. Es como el asmático, siento que me falta el aire, el oxígeno. No puedo vivir sin Él. Ya yo estoy a ese punto, yo no puedo vivir sin Jesús. Si yo me siento de una forma desconectado con Él, ni la comida la puedo disfrutar bien. Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi vida. Más que mi familia, más que lo que yo pueda poseer o tener, Jesús es mi centro. Y aquí lo dice claramente: sin mí nada podéis hacer. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo traté separado de Jesús y no pude. Yo traté muchas veces, antes de Cristo yo estaba tratando, y todo el que estuve ahí afuera en el mundo está tratando. No saben que tienen un enemigo que lo quiere ver destruido y muerto. Hay un enemigo que a mucha gente no deja que prosperen, no deja que se puedan tener su pareja, una familia constante y feliz. No saben con quién están peleando. Yo sé con quién peleo. Yo sé que tengo que todos los días levantarme y atar al diablo, atar a los demonios, reprender al enemigo, cuidarme, que Dios mío, guárdame, protégeme. Sin Él nada puedo hacer. Sin su protección no puedo vivir tranquilo y en paz. Lo necesito todos los días. Eso es lo que Jesús nos está diciendo y le está diciendo a los discípulos. Si ustedes creen que por simplemente la palabra que yo les he hablado pueden permanecer, no, tienen que estar todos los días conectados a mí para poder ustedes hacer lo que yo les he enviado a hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Esto a mí me da temor. Si no permanezco en Él, hay un momento que puedo ser cortado. Hay muchas personas que han sido cortadas y ahora mismo están en el infierno. Ahora mismo, en este momento, y ya no hay para ellos salida, ya para ellos no hay oportunidad, ya para ellos lo que hay es en la resurrección de los muertos para ser condenados al lago de fuego. Usted y yo no queremos correr ese chance. Jesús es amor, es verdad, pero Jesús también es un juez justo. Y Él nos advierte, y Él nos da palabra, y Él nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que retomemos. Claramente Él dice aquí: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, lo van a cortar y ya no va a haber vida. Y se secará, dice Jesús. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. El Señor está hablando una parábola. ¿Qué pasa con las ramas que se cortan? En este tiempo usted no conoce eso porque hoy tenemos basureros, tenemos, ¿verdad? Recogen la basura y van y la echan en un lugar. En ese tiempo había un lugar que se llamaba Gehenna, que era un valle donde siempre había fuego. Allí era donde echaban la basura. Y ahí echaban la basura y las ramas que el Señor está hablando, lo que no sirve, lo que ha sido desconectado de la vid, entonces era echado en ese lugar. Y allí ardía con fuego. El Señor está hablando en parábolas del infierno, del fuego eterno. Personas que dijeron, escucharon el evangelio, escucharon la verdad y prefirieron vivir su vida como les dio la gana. Hasta un tiempo que el Señor dijo: ok, ya le di la oportunidad, le di tiempo. Es tiempo de cortarlo y echarlo al fuego. Que no sea así con ninguno de nosotros. Mi oración diaria y mi oración es porque mi familia no vaya a ese lugar. Porque ninguno de ustedes no haya nada que pueda causarle llegar a ese lugar. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor le está hablando a ellos, a los discípulos, pero estas palabras son para nosotros. ¿Cómo yo me puedo ser llamado verdaderamente cristiano y discípulo de Cristo cuando obedezco su palabra? Hay muchos que se dicen ser cristianos. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Yo lo decía siendo católico, pero no había nada de obediencia en mí. Yo decía, yo soy cristiano. Yo hice la primera comunión. Yo incluso era monaguillo, yo asistía en el altar, pero no había obediencia en mí. El Señor está hablando claro. ¿Ustedes quieren ser mi discípulo? ¿Ustedes verdaderamente quieren llevar fruto? Entonces guarden mi palabra. Guardar mi palabra quiere decir obedecerla, cumplirla. Y incluso el Señor dijo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si usted quiere amar a Dios sobre todas las cosas, el amor que usted le muestra a Cristo es obedeciendo su palabra. Esto no es cuestión de una emoción. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios venga y un rayo nos caiga encima y sintamos y damos 3 patadas y hablemos unas cuantas lenguas para obedecer a Dios. Eso no es así. Eso es una decisión consciente de entregarle mi vida a Cristo, de rendirme completamente. Cuando viene una necesidad a su vida de que usted tiene una familia y tiene que sustentarla, usted no piensa 2 veces para decir, tengo que ir a buscar un trabajo. Es una decisión racional que usted toma de decir, tengo que proveer para mi familia. De otra manera no puedo ponerle gasolina al carro. De otra manera no puedo pagar el celular. ¿Qué pasa si usted no trabaja? Usted no puede pagar nada. Es una decisión racional. Así mismo con Cristo. Usted está escuchando este mensaje y usted se lo va a enseñar a otra persona. Es una decisión. Tengo que obedecer los mandamientos del Señor para cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús demanda esto para entrar en una relación con usted y con Él. Amar al Señor es obedecer sus mandamientos. ¿Cómo permanezco en Él? Cuando guardo su palabra. ¿Cómo permanezco en Cristo? Cuando obedezco lo que Él me ha dicho. Y eso es lo que nosotros enseñamos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. O sea que nuestra vida, como la vivimos, glorifica a Dios. Mi vida como cristiano es un testimonio que cuando el mundo lo ve de afuera, cuando sus familiares le ven a usted, dicen verdaderamente Él es hijo de Dios. Y le dan gloria a Dios por su vida. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida refleje su reino, su gloria. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, que es uno de los frutos del Espíritu. El Señor nos dijo, permanece en mi amor. Como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Y vemos la revelación de Jesús, como Él vino a mostrar al Padre, en que a todo el que le pidió que lo sanara, Él lo sanaba. A los que estaban atados por Satanás, Él los libertaba. A los que tenían necesidad, Él los ayudaba. Jesús estaba dispuesto. Aún a los discípulos, en momentos que Él le enseñaba cosas y los discípulos no hacían lo que Él le mandó, le decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Mas sin embargo, estaba allí, a ninguno de ellos perdió. Estaba dándole amor, le enseñaba la palabra, le instruía, los guardaba. Al final, el Señor, dándole cuenta al Padre, le dice, a ninguno es perdido. Los he amado. Y el Señor dice, así como yo os he amado a ustedes, ámense los unos a los otros. No solamente el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, sino amar a mi prójimo.
En esto es donde podemos verdaderamente permanecer y llevar fruto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que cambiar nuestra mente de cómo vemos al hombre. Nosotros tenemos categoría en nuestra mente de cómo tratar a los seres humanos. A un bon que vemos por ahí no le ponemos mucha importancia. A un ladrón y un delincuente decimos, a ese se merece la cárcel. Pero a aquellos que nos aman, ¿verdad? A eso sí lo tratamos con mucha reverencia, con muchas cosas. Para Dios, tu prójimo, a quien tú le hagas bien, sin esperar nada a cambio de él, es todo el ser humano que Dios ha creado, el cual Dios mira con misericordia, el cual Dios derramó su sangre por ellos. Aún el Señor por eso puede decir, ama a tu enemigo. Porque es un alma, una persona que está en ignorancia, que Dios quiere salvar. Demuéstrale mi amor. Es difícil que usted pueda pelear en contra del amor. La persona más gruñona y más mala, usted le demuestra amor y es difícil que esa persona, es algo como que lo desarma. Difícilmente usted puede pelear con alguien que te odia, pero tú le dices, mira, quiero un cafecito, ¿quiere algo? Y nosotros muchas veces, por miedo al rechazo o de la forma como vaya a actuar, no lo hacemos. Pero el Señor nos ha llamado a mostrar amor. El fruto del Espíritu es principalmente amor, porque la Biblia dice Dios es amor. Sobre todas las cosas, Dios es amor. Entonces, el mensaje de hoy es permanecer en Cristo. ¿Cómo permanezco? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo puedo dar fruto? ¿Cómo puedo avanzar en el reino cuando me ocupo de las cosas del Señor? Y le voy a recordar una vez más, tienen que pasar tiempo con Jesús. Eso es lo que Harrigan estaba predicando el día que fui allá. Eso él decía. Él decía, tú quieres ser manso, tienes que pasar más tiempo con el que es más manso. Tú quieres ser humilde, tienes que pasar tiempo con el que es más humilde. Nosotros hemos convertido la oración como en un acto religioso. Y la oración no es más y nada menos que pasar tiempo con Jesús. Pon un playlist de adoración. Siéntate ahí a cantarle. Tú le estás cantando a Dios. Él se agrada cuando tú le dedicas el tiempo. Y cuando tú le dedicas el tiempo, Él te llena de su espíritu. Él te llena de su gloria. Cada vez que usted ora, cada vez que usted sale del closet de oración, usted sale transformado, cambiado. Es difícil que usted salga de ahí enojado, con pleito, con preocupaciones. En el lugar secreto con Él, ahí el Señor produce frutos. No deje que le pase un solo día sin hablar con Jesús. No deje que le pase un solo día sin escuchar su palabra. No deje que le pase un solo día. Aquí usted viene los miércoles y los domingos y los otros días. ¿Cómo usted se alimenta? No deje que los afanes del diario vivir le quiten la comunión con Dios. Si usted no tiene esa comunión y esa cercanía con Él, es lo que Jesús dijo, no yo. Poco a poco te vas muriendo espiritualmente. En el espíritu hay niveles de gloria, ¿sabía? Mientras más sea su entrega y su comunión con Él, mayor poder, autoridad, dominio propio usted va a tener. Mientras más tiempo pase con Jesús, más la gloria de Dios será reflejada en su vida. Pero nos enseña muchas veces, 15 minutos está bien. Jesús le dijo a los discípulos, no pudieron pasar conmigo ni siquiera una hora. El mismo Dios se le queja a su creación y le dice, no pudieron ni siquiera una hora, algo mínimo. Usted pasa 8 horas en su trabajo. Usted pasa 8 o 7 horas durmiendo. El otro tiempo se lo dedica a otras cosas, a su familia, a las cosas del mundo. Y usted una hora no le puede dar a Dios. ¿Es Él entonces el primero en mi vida? Es la pregunta para nosotros. ¿O viene siendo Él lo segundo? Déjeme decirle, Dios es un Dios celoso y Él quiere el primer lugar. Yo estoy seguro que mi esposa quiere que yo le dé a ella el primer lugar. Y yo quiero que ella me vea a mí como el primero. Eso es lo que es una relación.
El Señor no acepta ser el segundo. Él no lo acepta, Él no lo quiere. Él es celoso, por eso le decía a Israel, no quiero que tenga otros dioses delante de mí. Eso es una palabra de decir, tú y yo tenemos una relación. No quiero a más nadie en nuestro círculo, solo tú y yo. El Señor no quiere ni siquiera que en ese lugar esté nuestra familia y nuestros hijos. Él quiere ese lugar para Él. Ese lugar se lo merece, Él lo reservó para Él. Luego lo demás, hijos, familia, bienes, el Señor te lo da por añadidura. Él es el primero. Amén. Póngase de pie.